Para poder entender este capítulo 2 que empezamos en el versículo 5, es importante tener en cuenta pues lo que sucedió en el capítulo 1, donde en primer lugar sabemos que Pablo está encarcelado, pero esta situación, fíjense qué cosa tan interesante para nuestros tiempos. Le dice a los cristianos de Filipos, a los filipenses, que su encarcelamiento ha servido para extender el evangelio. Qué hermoso que estamos viviendo este tiempo. Lo siento por los que están en angustia, por los que están miedosos. Lo siento mucho, porque no tenemos la seguridad y la certeza de la palabra de Dios. Pero la situación de Pablo es que cuando ya llegamos a este capítulo 2, es importante saber que él está encarcelado y da gracias a Dios porque a través de ese encierro le sirvió para que se extendiera el evangelio de Jesucristo. Y entonces vamos a leer algunos versículos que están en el capítulo 1, por favor. En el 12:13 dice Pablo a los cristianos de Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Qué hermosa forma de iniciar esta carta. Y es que los filipenses, como cualquier pueblo que empezó a recibir la palabra de Dios, recuerden que es muy importante, no tenían la Biblia como hoy la tenemos nosotros completa, gracias a Dios. Y Pablo entonces utiliza esta situación por la que él está viviendo para dar testimonio que Dios no lo ha abandonado, en primer lugar, a pesar de las situaciones de su encarcelamiento. No sé cuántos han tenido esa terrible experiencia de ser encarcelado, pero debe ser una experiencia muy, muy terrible, ser privado de la libertad. Y ahí estaba Pablo dando testimonio a esa guardia incluso que tenía y dando testimonio a los cristianos de Filipos de que su encarcelamiento era un testimonio de que Dios no lo había abandonado, como nosotros en estos momentos podríamos sentirnos prisioneros en casa, encarcelados de alguna manera en esta cuarentena, pero el Señor nunca nos ha abandonado, sea el problema en el que estemos. Ahora vamos a leer el versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay una envidia, hay una rivalidad que Pablo manifiesta y que es también muy lamentable que esto suceda en nuestros tiempos, cuando discutimos por cosas que no deberíamos discutir, sino estar unidos en la proclamación de la palabra de Dios, que eso debe ser lo más importante. Por eso Pablo le pide a estos cristianos que lleven una vida digna delante del Señor. El 27 lo leemos, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y lamentablemente hay envidias, hay rivalidad en temas que no deberían de causar estragos, sino tener esta misma visión de Pablo de poder vivir una vida digna delante del Señor, estar firmes en el mismo espíritu de Dios y unidos combatiendo juntamente por la fe del evangelio de Cristo, que decíamos en la mañana. Lamentablemente hay mucho mercader del evangelio de Jesucristo.
Entonces sí podemos ya entrar al versículo 5 que leímos del capítulo 2, cuando dice el Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es muy importante, hermanos, tener la mente de Cristo, poder tener el mismo pensamiento de Cristo, porque de otra manera estamos luchando contra nosotros mismos. Y no se trata de una lucha personal, se trata de adoptar la actitud de Cristo, teniendo la mente de Cristo, porque de esta manera entonces no estamos haciendo lo que uno quiere hacer, ni lo que uno quiere predicar, sino estar unidos en el amor y en el propósito de Cristo para bendición de la iglesia. Este es un ejemplo que nos pone en los primeros versículos, en el 3 y el 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Versículos tan hermosos e importantes, porque lamentablemente, hermanos, hay una rivalidad y una envidia ministerial incluso, pero no debe ser así. Debe cambiar nuestra manera de pensar, adoptar la actitud de Cristo, y por eso entonces podemos entrar al ejemplo de Cristo. Este ejemplo tan hermoso que nos dio el Señor Jesucristo en su propia carne, en su propia vida. Cristo tenía la forma de Dios desde el principio. Antes de la creación del mundo, Jesús tenía todo el poder y el esplendor de Dios. Así es como lo dice la palabra de Dios. Y Él renunció a todo esto para venir al mundo y poder morir por los que quieren aceptar la oferta de Cristo. Él vino y dio su vida en la cruz para salvarnos. Y este es algo muy importante que tenemos que entender. Dice la palabra de Dios que era igual a Dios. Versículo 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué? Igual a Dios. Igual a Dios. Qué triste es encontrarnos con personas que dudan de la divinidad de Cristo, cuando la palabra de Dios nos lo dice en toda la Escritura, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5, 19 al 21. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor nos vino a dar un vivo ejemplo de lo que Él hizo por amor. Nos habla este capítulo de la preexistencia de Cristo Jesús. Una existencia antes, como decía, de la fundación del mundo. Cristo tenía la forma de Dios desde el principio. ¿Por qué nos aferramos a dudar de esto? La palabra en griego de igual se llama isos, y ese isos es exactamente lo mismo. Vamos a Juan 5:18, por favor. Juan 5:18. Dice la palabra de Dios: respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. 5:18, perdón. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. La misma palabra, isos, igualito. No hay por qué dudar de que Cristo es Dios mismo y que está en el Padre y el Padre está en Él. Es igual a Dios. No hay diferencia alguna, ni en estatus ni en autoridad. Es el mismo.
Pero también la palabra de Dios nos revela que fue completamente humano y también fue completamente divino. Era y es igual a Dios antes de la fundación del mundo. Así es que cuando hablamos de Cristo, nosotros lo entendemos que es completamente humano, porque para eso vino y ofreció su vida por nosotros, pero también es completamente divino. Y dice la palabra que Él se vació porque estaba en forma de Dios, era igual a Dios. Y Él tuvo que vaciarse para tomar una forma humillante de siervo. Tomó la apariencia del hombre, de un hombre común y corriente. Y esa es la humillación de Dios. Haber tomado la forma de siervo. Y la palabra que se usa aquí en el griego para siervo es doulos, que podríamos pensar que siervo podría ser también diácono, porque es el que sirve. Pero el siervo que aquí se menciona en la palabra de Dios es un doulos. El diácono sirve, pero el doulos es esclavo. Se hizo esclavo. Un siervo que bajó al nivel más bajo para humillarse, despojándose de su divinidad para hacerse un esclavo. Hermanos, qué bendición es poder entender la palabra de Dios. De lo más alto y sublime, bajó a la condición más terrible y más baja que pudiera hacer, dar su vida en una cruz y tener esa muerte de cruz. Se vació para tener una forma de maldición, porque la palabra de Dios así nos lo dice. En Gálatas 3:13 dice que fue maldito porque fue colgado en un madero, y en Deuteronomio 21 del 22 en adelante nos dice claramente que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo, por amor, se vació, se despojó de ser Dios para humillarse hasta la manera de ser un esclavo y dar su vida en un madero. Hermanos, por eso es tropiezo para muchos. No alcanzan a entender este amor de Dios, que siendo Dios se despojó de sí mismo, se vació de su divinidad para tomar una forma de esclavo y dar su vida en un madero y ser maldito por ti y por mí y por todo el que Dios tiene misericordia. Así es que, hermanos, estamos en el inicio de una semana mayor, donde vamos a volver a recordar los pasos que el Señor dio por amor. En nuestro boletín pusimos un emblema y dice así: no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti. Y esto está en 2 de Pedro 3:9. No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti. 2 de Pedro 3:9. Así es que, hermanos, debemos estar gozosos de poder iniciar esta semana acompañando a nuestro Señor Jesús, caminando hacia esa obra de amor, haciéndose maldito y esclavo, recibiendo el castigo que deberíamos haber recibido nosotros, pero no estamos recibiendo ni vamos a recibir ese castigo por este gran amor de Dios. Versículo 9 y 11 dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo cual dice, Dios lo ensalzó hasta lo sumo
hasta lo hiper, hasta lo sumo, dice aquí, lo ensalzó hasta lo sumo, que son dos palabras importantes. Fue sumamente exaltado el Señor porque cumplió este amor tan grande para salvarnos. Esa exaltación habría de continuar con su ascenso a los cielos, que fueron 40 días después de la resurrección de Cristo. El Señor fue a los cielos nuevamente, allá donde la palabra de Dios que dice que está su trono. Y esa exaltación de nuestro Señor terminará cuando Él regrese. Fue exaltado hasta lo sumo, pero cuando Él regrese por su iglesia, entonces el Señor va a ejercer su juicio y va a separar a las ovejas de los que pertenecemos al pueblo de Dios, de las cabras, de aquellos que no son el pueblo de Dios, y va a separar a aquellas ovejas y a las cabras las dejará por el otro lado. ¿En qué lugar estás? ¿Dónde te consideras que estás? ¿En el lado de las ovejas o en el lado de las cabras? Así es que, hermanos, es tiempo de reflexión, es tiempo de arrepentimiento, porque vendrá el Señor y aquí dice que todos vamos a doblar nuestras rodillas. ¿Por qué no doblas tus rodillas desde ahora? ¿Por qué no las doblas? Dice que todos van a doblar sus rodillas. Dice claramente, los que estén en el cielo, porque es Dios, los que estén en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra en este momento? Los ángeles que no perdonó el Señor. Fíjese que están ellos desde entonces en prisiones de oscuridad. Allí están. Así es que todos doblaremos las rodillas delante del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, la palabra de Dios es hermosa, y tenemos también otras partes de la Escritura que nos ayudan a ver este gran amor de Dios, que antes de que viniera el Señor Jesús, Dios preparó todo este camino de salvación. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 45 de Isaías. Me gustaría que buscaran el versículo número 22 y 23 de Isaías 45. Dice la palabra de Dios, Isaías 45, desde el 20, dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. No es exactamente lo mismo que estamos leyendo en Filipenses. Así es que estos días viene cuando el juicio de Dios vendrá, porque es un Dios que ama la justicia, es justo. Y a cada uno nos dará lo que merecemos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor.
y toda rodilla se va a doblar delante de Él. ¿Por qué esperas hasta ese día del juicio donde lamentablemente te quedes dentro del lado de las cabras? ¿Por qué no vienes y te doblas las rodillas delante del Señor y estás del lado de las ovejas? ¿Por qué es tan duro el corazón? ¿Por qué no recibimos al Señor, como el Kyrios que decíamos en la mañana? Es importante, hermanos, que en este tiempo en el que estamos encarcelados, por decirlo de alguna manera, en casa guardados por esta pandemia que no está fuera del control de Dios, que Dios está tratando con las personas, creyentes y no creyentes, autoridades y no autoridades. El Señor está haciendo algo muy importante en la mente y en el corazón del hombre. Tenemos que honrar al Señor Jesucristo, y en eso estamos honrando al Padre. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, la voluntad que está escrita, la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Hermanos, aproveche el tiempo en su casa, lea la palabra de Dios a solas, ore al Señor a solas, busque al Señor a solas y también con su familia. Tenemos mucho tiempo para buscar la dirección de Dios en nuestra vida, y lamentamos mucho los que tengan que partir sin haber doblado sus rodillas delante de Dios antes de que venga ese terrible día donde ya no habrá oportunidad. Le damos muchas gracias a Dios porque podemos entender que en Dios hubo un amor divino que estuvo en la más baja humillación, siendo Dios, pero también en lo excelente, en lo sumo, porque Él es Dios, porque Él es justo, porque esto que está sucediendo está dentro de la soberanía de Dios y cumple propósitos de Dios. Y hoy la predicación de la palabra de Dios debe correr. No es una palabra adulterada, no es una palabra comercial donde se busca los recursos a cambio de. Es la palabra de Dios la que tiene que venir a tu mente y a tu corazón. Acepta al Señor, dobla tus rodillas delante del Señor, busca al Señor ahora que puedes ser hallado. Sométete a la autoridad de Dios. Él es quien nos capacita, Él es quien dirige nuestras vidas y hará en nosotros lo que tiene que llegar a ser. Que estés del lado de las ovejas,